Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, primero saludar y agradecer a las personas que se han tomado tiempo para de una u otra forma escuchar algunos de los videos formativos que he compartido en mis dos canales de YouTube, inicialmente Abrazando Nuestra Fe y luego mi canal personal, que es Luis Tarrasi, donde también tengo un espacio para este tipo de videos. Tenía tiempo que no publicaba un video en Abrazando Nuestra Fe, y más cuando en estos días vi que además que habían 124 suscriptores para el momento que estoy haciendo esta grabación. Había videos también como por ejemplo el de Amores Santos, que habían generado mucho ruido en relación a lo que era aquel supuesto video que todavía a la fecha no ha salido, de sacerdotes que habían sido capturados en flagranti en actos por decirlo, homosexuales o teniendo sexo virtual, por así decirlo. Que en ningún momento desmerito que eso pueda ser cierto o no, pero digo que eso generó mucho ruido, tuvo muchos comentarios, muchas visualizaciones, y entiendo que generalmente las redes sociales pues son una ventana para que las personas puedan publicar y hablar de cualquier tema. Y bueno, habrá personas que estén de acuerdo, otros que no. Sin embargo, lo que me ha llamado la atención, que me ha motivado a hacer este video, es un debate que me ha sorprendido mucho. De hecho me he metido, como decir, en la candela para ver de qué se trata. Dentro de la misma fe, dentro de los mismos practicantes cristianos católicos, entre esa relación de si Dios castiga o no castiga. Diría que la gran bandera del Dios no castigador la lideró, por así decirlo, recientemente el reconocidísimo periodista católico dentro del gremio católico. Además es un periodista que sale para mí la red de televisión más importante a nivel mundial, que es EWTN, que es un canal católico fundado por Madre Angélica. Y él había publicado una serie de escritos, creo que hizo dos ediciones de libros titulados Dios no castiga. Eso generó muchísimo ruido. De hecho hubo una contraparte, una respuesta de un apologeta venezolano, coterráneo, llamado Miguel Arraiz, que hizo todo un estudio, una respuesta a Alejandro de por qué era un error enseñar que Dios no castigaba. Y en su libro, que se llama Dios castiga, pues efectivamente, que ambos libros se pueden conseguir, entiendo, por internet. Él, desde los padres de la iglesia, desde la Biblia, desde el catecismo, precisamente hace un recorrido donde dice, donde inclusive muchos papas han comentado a lo largo de la historia de la iglesia cómo efectivamente el castigo de Dios está ahí presente. Yo leí el libro de Miguel y de verdad me convenció mucho. De hecho profundicé un poquito más en el tema, escuché por ejemplo opiniones de sacerdotes que para mí son, siempre lo digo, como formadores, que es por ejemplo Fray Nelson Medina y el mismo padre Antonio Fortea, que también lo sigo mucho, y un exorcista reconocidísimo. Y precisamente una de las profundizaciones era hacia que Dios sí castiga, o sea, la conclusión es que el castigo de Dios sí existe. Yo no me quiero sentar en hablar de unos libros y de unos contenidos, porque creo que no me alcanzaría el tiempo, serían horas hablando y al final posiblemente no llegaríamos a mucho. Lo que sí quiero centrarme es, primero, yo no entiendo por qué es peligroso, diría yo más bien, enfocarnos en decir las cosas que Dios no hace. Yo creo que un atributo importante sería más bien destacar lo que Dios hace. Ejemplo, si te genera ruido decir que Dios castiga, porque no lo compartes, porque no lo entiendes desde el amor, porque no entiendes un amor que castigue, tú te puedes enfocar en la misericordia de Dios y sencillamente partiendo de la misericordia de Dios, uno predica la misericordia de Dios, pero no niegues lo otro. Cuando partimos de la negación es como que yo diga que yo predico a Cristo hombre, que es una realidad, una verdad de fe, pero para predicar al Cristo hombre tengo que negar al Cristo Dios. No, tú puedes sencillamente enfocarte a hablar del Cristo Dios y también hablar del Cristo hombre, o hablar de ambos, o destacar en algún momento más la divinidad de Cristo, en otros momentos más la divinidad en la humanidad de Cristo. Igualmente, si tú quieres hablar siguiendo con Jesús, si tú quieres hablar del aspecto humano de Jesucristo,
tú puedes destacar su misericordia, su cercanía, su perdón, porque sí lo hubo. O sea, de hecho, muchos de los argumentos que se toman para negar el castigo de Dios, que Dios no puede ser castigador, es porque Cristo fue un hombre excesivamente misericordioso, que predicaba el amor, que predicaba el perdón. Entonces, en Cristo no pareciera que, sin embargo, es un error que es lo que quiero profundizar, no pareciera que en Cristo la prédica del castigo estuviera presente. Pero si tú quieres hablar más bien es del Cristo milagroso, bueno, tú hablas de los milagros de Cristo, pero también yo he escuchado a muchos consagrados en homilías, o algunos consagrados en homilías, por ejemplo, hablando de la humanidad de Jesucristo, pues tan humano es Cristo que hasta niega sus milagros. Entonces no hubo multiplicación de los panes, Cristo no caminó sobre las aguas, todo eran interpretaciones, y eso es muy peligroso. El Papa Benedicto XVI, nuestro Papa emérito, él decía precisamente que nosotros no podemos negar el poder sobrenatural que tiene Dios sobre su propia creación, pero estaríamos limitando al mismo. O sea, Dios puede hacer todo nuevo, puede transformar las cosas, puede hacer... O sea, nosotros no estamos llamados a entender el pensamiento de Dios, estamos llamados a pedirle a Dios que actúe en nuestras vidas según su providencia, y al mejor ejemplo de María, siervos y esclavos de Él. ¿Okay? Porque entregarse a la providencia de Dios en cierta forma es garantizar nuestra salvación, que es el tema que al final importa. Un primer aspecto que yo quisiera destacar es para los que argumentan que Dios no castiga. Yo creo que toda argumentación tiene que partir de un fundamento. O sea, tú puedes decir, bueno, y nuestros fundamentos católicos, ¿cuáles son? La Biblia, el catecismo, que dentro del catecismo pues está recogida toda la tradición de la iglesia, padres de la iglesia, doctores de la iglesia, la doctrina en sí misma. Nosotros no podemos fundamentarnos en interpretaciones nuevas. Eso es peligroso, porque uno de los atributos de Dios precisamente es la inmutabilidad. O sea, Dios no cambia, y eso también es un error que de hecho nació de una herejía que también la estudié para poder conversar esto. Era el marcionismo, que era decir que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios del Nuevo Testamento. Eso es una aberración, porque Dios, ese Dios del Antiguo Testamento que pareciera ser castigador, que efectivamente tiene muchos momentos que pudiéramos desarrollar, desde las plagas de Egipto, desde el mismo diluvio, Sodoma y Gomorra, el destierro del pueblo de Israel, todos esos castigos que de hecho se proyectaban así, eran castigos por infidelidad del pueblo de Israel. Ese Dios castigador pareciera, que no es verdad, pareciera que en el Nuevo Testamento desaparece. Lo que pasa es que el Nuevo Testamento se centra en la segunda figura de la Santísima Trinidad, sin desaparecer al Padre, sino que ya partimos de Cristo. Entonces Cristo, el que se hace más presente, aunque toda la Biblia es cristocéntrica, el Antiguo Testamento quien más aparece es el Padre, en el Nuevo Testamento quien más aparece obviamente es el Hijo, y pudiéramos decir también más hacia el final, desde Pentecostés, hay una expresión muy hermosa del Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo no olvidemos que está desde el Génesis, cuando dice que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre toda la creación. Entonces, yo tratando de buscar en el catecismo que hablaba sobre el castigo, porque una cosa es que yo diga, no habla del castigo, y no hablar de algo no quiere decir que lo niegue. Pues bueno, el catecismo explícitamente no dice en ninguna parte, Dios no castiga, Dios es misericordioso. Eso, o sea, el Dios misericordioso no aparece como un argumento para decir que Dios no castiga, sino sencillamente que dentro de los contenidos que logré conseguir, seguramente alguien podrá conseguir otros y mejor interpretados. En el 2090, del numeral que habla de la esperanza, fíjense que dice: la esperanza es aguardar confiadamente la bendición divina y la bienaventurada visión de Dios, pero también el temor de ofender el amor de Dios y provocar su castigo. O sea, por lo menos podemos decir que en el catecismo del 2090 habla de un castigo de Dios, es decir, quien se aparta de Dios. Si bien nosotros podemos decir que muchas de las cosas que nos pasan son frutos de nuestras propias conductas. Ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del cáncer de pulmón. Si usted es un fumador, usted sabe que por su constante fumar, pues usted está en una predisposición mayor al cáncer de pulmón. Pero igualmente, si tú eres un delincuente que te la pasas robando con armas o matando a personas, pues posiblemente si te llegan a matar a ti más adelante o a herir gravemente o estar en la cárcel, tú te buscaste esa consecuencia. Pero esa regla tampoco es tan lineal, porque hay personas que le da cáncer de pulmón y nunca fuman, yo conozco un caso, y hay personas que van a la cárcel siendo inocentes. Entonces nosotros no podemos decir que todos los castigos que se colocan desde el punto de vista humano son justos.
Sin embargo, pudiéramos decir que si Dios es, y lo es, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, todos sus atributos, misericordioso, pero también es justo, nosotros no deberíamos tener miedo a decir que si Dios castiga, lo va a hacer con justicia, lo va a hacer con rectitud. O sea, nadie va a recibir un castigo fuera de lo que verdaderamente merece, porque si no, Dios dejaría de ser Dios. Ahora, ya para un poquito hacer el cierre, el enfoque que quiero darle a este video es Cristo y el castigo. O sea, Cristo fue 1000%, 1.000.000% misericordioso, sí, muchísimas veces. Cristo predicó el perdón, predicó el amor, se acercó a los pecadores, se acercó a aquellos que estaban alejados, sanó personas, siempre desde la conversión y desde el amor. ¿Cuántas veces invitó Cristo a perdonar? 70 veces 7. Lo cual quiere decir, aquello que creo que decía Santa Teresita del Niño Jesús, que la misericordia de Dios era infinita. Es decir, Dios siempre va a perdonarte y siempre va a hacer lo último que esté en su alcance posible dentro de la libertad que cada quien tiene para salvarte. Así como decía San Agustín, el Dios que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. Ahora bien, no por ser Cristo misericordioso pudiéramos nosotros argumentar que Cristo jamás habló del castigo, porque eso es una mentira. Es una mentira que nos explota en la misma cara de los evangelios. Yo, por citar algunos ejemplos, tampoco voy a profundizar en los 4 evangelios, porque creo que tampoco la gente lo diría completo, y tampoco puedo presumir que los conozca a todos, porque no es así. Pero a mí hay unas lecturas que no las voy a leer, las voy a comentar, que me llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, cuando Cristo habla con Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, Él dice: el que cree en el Hijo vive de vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo se queda con el Dios que condena, nunca conocerá la vida. Es decir, en cierta forma Cristo lo que nos dice es que aquel que cree en Él se salva. Por supuesto, creer es también que tus obras, como dice Santiago, que tus obras expresen ese creer. No todo lo que me diga Señor, Señor irá al cielo. Pero también afirma que el que no cree se condena. ¿Y quién administra esa condenación? O sea, ¿quién es el que determina me condeno o no me condeno? Pues el administrador de esa sentencia tiene que ser Dios, no uno mismo. O sea, no hay una energía superior, no hay una suerte de energía neutral. Está Dios, el diablo y la energía neutral que es la que filtra esto. No, es el mismo Dios que determina nuestra eternidad. Y es una eternidad que va a ser coherente a nuestro modo de ser. Si yo toda mi vida viví rechazando a Dios, pues mi eternidad va a ser sin Dios. ¿Hasta dónde está? ¿Cuál es el último momento para que eso ocurra? Bueno, precisamente la muerte. O sea, tú tendrás hasta el último aliento para poder decir, bueno, yo quiero estar con Dios o no. Inclusive, según sea nuestra vida, según sea nuestra particularidad de vida, porque cada quien tiene una realidad particular que lo lleva a creer o no creer en algo. También pudiéramos decir que para eso está el purgatorio, la iglesia purgante, donde Dios sí ve en ti que, bueno, muchos de tus errores de vida fueron, de cierta forma, no fueron responsabilidad tuya, sino que fue tu familia, tu entorno, tus experiencias, tus frustraciones, todo lo que te tocó vivir, que te llevaron a esa decepción de Dios, pues Dios te sanará toda esa rabia, todo ese error en el purgatorio. Pero también hay otros tipos de amenazas que también cuando te hablan en estos términos, tú tienes que decir, bueno, si me estás hablando en estos términos es porque hay un posible castigo, o sea, hay algo que tengo que tenerle miedo. Cuando Jesucristo se dirige, por ejemplo, a los fariseos en el templo, que aquellos se titula, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, versículo 37, pobres de ustedes fariseos. O sea, ¿a qué se refiere esa expresión? Es como, ¿hay de ustedes? ¿Hay de qué? Si esa exclamación, esa advertencia, esa amenaza, pobres de ustedes, ¿esa pobreza a qué se refiere? Bueno, que ustedes se van a condenar, que por lo que ustedes han hecho, porque ustedes ni permiten que la gente entre ni entra en ustedes, porque les ponen cargas pesadas a los demás que ustedes mismos llevan. Eso da una advertencia de que el Dios, que es amor, que es justicia, que es amor, también es justicia, y esa justicia se aplica acá. O sea, todos los que hacen caer, por ejemplo, otro pasaje que no tenía preparado, pero me viene a la mente ahorita, a que cuando él decía, aquel que haga caer a cualquiera de los más pequeños, más le valdría que le amarraran una piedra y lo lanzaran al mar. O sea, eso es un castigo. Entonces Cristo ciertamente advierte que la misericordia de Dios es primero. De hecho, Santiago dice, habrá un juicio sin misericordia para el que no practicó la misericordia, pero la misericordia triunfará sobre el juicio. Entonces la misericordia es infinita, pero ¿de dónde proviene?
sea, ¿qué nos permite alcanzar esa infinitud de la misericordia? Precisamente recurrir a ella con humildad y decir, Señor, soy un pecador. Esa sensación de culpa, que aunque muchos puedan también decir, bueno, es que la culpa le ha hecho mucho daño a la humanidad, porque entonces todo el mundo tiene esa sensación de que nunca somos dignos de recibir a Jesucristo. En cierta forma, por algo, el pregón pascual de Kiko Argüello, que se canta el sábado de gloria, que es la segunda opción del camino neocatecumenal, hay una frase que dice, oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Ninguno de nosotros en realidad somos dignos, ni siquiera de salvarnos. Nadie se salva por sus propios méritos. Nosotros estamos salvados por Cristo. Él es nuestro abogado ante el Padre. Él es el que, mira, el que cree en mí no se va a salvar porque la persona es buena, porque hizo buenas obras, es porque recurrió, creyó, aceptó mi sacrificio de amor por la humanidad. Hay otro aspecto importante que también quería destacar, que es el único inciso que voy a hacer del Antiguo Testamento, pero me parece importante traerlo a colación, porque este inciso va referido a Jesucristo. Y cuando, por ejemplo, Isaías en el capítulo 53 narra cómo iba a ser la muerte de Jesucristo, él dice, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores lo que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por la cual era destruido, nuestros pecados por lo cual era aplastado. Yo comentaba en una conversación que tuve que la salvación de Jesucristo viene porque Él vivió toda su vida sin pecado. Se hizo un nuevo Adán porque vivió como Adán no pudo vivir, Adán y Eva. Cristo vive toda la vida sin pecado y muere en gracia. Pero la pregunta es, ¿por qué Cristo tenía que morir de esa forma tan torturado? O sea, ¿qué necesidad, qué sadismo había de fondo, por así decirlo, para que Cristo tenga que ser martirizado de esa forma? Y la expresión, aunque nos cueste creerla, la da el mismo Isaías. Cristo recibe sobre su cuerpo los azotes, los golpes que nuestros pecados merecían y merecen. Insisto, no entendamos el sufrimiento físico, porque no es nada más el elemento del cuerpo, porque se dice, de hecho yo, por ejemplo, María Sima, que era una señora que veía almas en purgatorio, es un tema si la iglesia lo reconoce o no, pero sus escritos están allí. María Sima hablaba de que una persona que estaba en el purgatorio, un alma que se le aparecía, decía que el sufrimiento más pequeño del purgatorio el sufrimiento más terrible de la tierra no se comparaba con el más leve del purgatorio. Porque ¿cuál es el sufrimiento del purgatorio? No poder estar con Dios. Y eso genera más dolor que inclusive todo lo que pudo haber generado Cristo, o todo aquel que pudo haber recibido Cristo entre su pasión y muerte. Entonces, queda claro que nosotros merecíamos y merecemos un castigo que Cristo se hizo como un puente. O sea, como que se colocó en medio de nosotros para decir, péguenme a mí, no a él. Golpéenme a mí, no a él. Yo quiero pagar la deuda que él tiene. Pero para que yo acepte, para que ese efecto, ese gesto del amor de Cristo tenga efecto en mi vida, obviamente yo tengo que aceptarlo, tengo que invitarlo a que se haga presente en mi vida. Cristo no va a abogar por aquellos que no lo quieren, porque no puede meterse dentro, no puedes doblegar la voluntad de cada ser humano. Yo no te quiero, pues entonces no abogo por ti. Luego de eso, por ejemplo, está también el pasaje de la higuera que no daba frutos, que también, si no me equivoco, está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 13. Y esa higuera, por ejemplo, dice, Jesucristo decía, era como que la iba a cortar porque ya no daba fruto. Entonces le dice, por ejemplo, el viñador, y todo esto con parábolas, ¿ok? Dice, mira, hace 3 años que vengo a buscar esta higuera, pero nunca encuentro nada, córtala. Entonces el viñador le dice, Señor, déjalo un año más, y mientras tanto cavaré alrededor de ella, la abonaré. Puede ser que así dé fruto en adelante, y si no la cortas. El cortarla es como un castigo. Es que quitarle cualquier posibilidad de vida, o sea, eres una planta inútil, te corto, eso es un castigo traducido acá. Pero fíjense ustedes que entonces actúa la misericordia. Vamos a darte un chance más. Ese podar, ese abonar que expresa ese pasaje de la higuera, Dios la puede aplicar en mi vida con una enfermedad, con una pérdida, con una situación económica difícil. Lo que pasó el justo Job, que fue probado ante el justo Job, rizó a Job para probar su fe,
Y sin embargo, fíjense cómo Job supera aquella prueba, fue podado, fue abonado, y sin embargo, bueno, superó la prueba, nunca maldijo a Dios. Entonces, vean ustedes que todo, al final todo tiene un propósito, o sea, sí podemos ser castigados por Dios, y eso lo predica Cristo. Luego también está el ejemplo del rico y Lázaro, otra parábola de Jesucristo. Epulón, que era el rico, fíjense que vivió toda una vida de placeres, y luego ¿dónde termina Epulón? En el infierno. ¿Y quién administró esa justicia? Dios. Y Abraham se lo predica a Epulón: tú tuviste todo en vida, sin embargo Lázaro nunca tuvo nada. Ahora a Lázaro le toca vivir con dicha, con paz, y a ti te toca sufrir, pero su sufrimiento era eterno. Que a muchos les puede parecer súper injusto, pero es que en cierta forma pudiéramos decir que cuando uno muere, uno nace a la eternidad con su propia naturaleza. Es decir, si yo en el vientre de mi madre me formé XX o XY, eso determina mi biología, y lo que va a salir del vientre de mi madre es un XX o un XY, no va a salir algo distinto. No porque mi madre cierre los ojos y diga yo quería una niña y me vino un varón, pero yo voy a hacer que con mi mente se transforme en una niña, eso no va a pasar. Entonces, la diferencia es que lo que determina mi cromosoma eterno, por así decirlo, son mis propias obras. Y cuando yo muera, que salga de este vientre que es el mundo y nazca para la vida eterna, yo voy a hacer lo que construí en esta vida, lo que yo formé en esta vida. Por eso es que es eterno. Por más que aquí te digan que un transgénero se puede operar y cambiarse de sexo, cromosómicamente es imposible, siempre va a ser XX o XY. Entonces la eternidad es precisamente una respuesta a lo que yo fui en esta vida, pero esa conclusión, ese parto, por eso es que la muerte es ya la respuesta definitiva, es eterna, porque ya después de esa muerte no hay otra, nosotros no volvemos a vivir. Otro ejemplo es los viñadores asesinos, otra parábola expresada por Cristo. Y vean como Cristo también pone el ejemplo de una viña que fue alquilada, y entonces esa gente se apoderó de la viña, golpeó a los que iban a cobrar, mató al hijo del viñador, y Cristo pregunta, como desenlace de ese pasaje, ¿qué creen ustedes que va a ser el dueño de la viña? Y justamente la respuesta es, bueno, va a mandar a buscar a los que quisieron, a los que mataron al hijo, a los que se apoderaron de la viña. ¿Y qué va a hacer? Lo va a matar a sus viñadores y luego le entregará la viña a otros. Ahí también hay un castigo. En ningún momento dice, bueno, el padre fue y se sentó con ellos y les explicó que estaban siendo unos pecadores malucos y tienen que cambiar. No expresa eso. Quiere decir que, aunque el Salmo diga que efectivamente Dios es lento para la cólera, no dice que Dios no se llene de cólera, no castigue, sino que al contrario, es lento para la cólera, pero la cólera puede llegar. Y finalmente, por poner otro ejemplo, es el de las novias precavidas. Eran estas novias que tenían unas lámparas y tenían aceite en la lámpara estaba encendida, pero tenían aceite de provisión, y hay otras que no eran precavidas y se dejaron consumir la lámpara, y al final entonces se les acaba el aceite y después viene y provoca entonces que ellas salgan corriendo porque ya venía el novio, y ellas salen corriendo a buscar el aceite, y cuando regresan ya el novio había llegado, trancó la puerta. ¿Y qué pasó con estas novias? Se quedaron fuera. Pregunto, aunque sea sarcástico, ¿dónde estuvo la misericordia del novio allí? El novio es Cristo. No las dejó entrar y les dijo, yo a ustedes no las conozco. Entonces Cristo ya expresa que efectivamente Él está allí para nosotros y siempre nos va a amar. Predicar, insisto, predicar su misericordia no es un antónimo, por así decirlo, de negar que Dios castigue. Y es un castigo que no es como que el que castiga es el Padre, Cristo no, y el Espíritu Santo menos, no. Es que la Trinidad entera actúa en armonía. Y por eso Cristo hablaba del amor, hablaba del perdón, hablaba de la misericordia, pero tampoco podemos afirmar, porque es una irresponsabilidad afirmar que Dios no castigue. Sobre todo porque eso puede generar un relax desde el punto de vista conductual, donde la gente al final no tenga ni siquiera contrición por sus pecados. Entonces nadie se motiva a cambiar. Miren, los santos más santos que ha tenido la humanidad son santos que nunca se han creído, ni se han valorado como gente buena. Siempre se creían pecadores, siempre se creían indignos, siempre se creían que no merecían las cosas buenas, abrazaban el sufrimiento, amaban sufrir, llevar una cruz por Cristo, como en el caso de María Santísima, que llevaba todas sus cosas en el corazón. Entonces no es responsable decir que Cristo no castigue, que Dios no castigue. Y termino con las mismas apariciones de la Virgen de Fátima.
La Virgen María, que es nuestra auxiliadora, es nuestra madre auxiliadora, como decía Don Bosco, y auxiliadora es porque ella puede mediar por nosotros, hacer por nosotros. La Virgen María en Fátima, ¿qué hizo? Uno, a los niños les mostró el infierno. En mi país hay una ley que se llama la LOGNA, que si María lo hubiese aplicado, si María tuviera en nuestros tiempos, María lo hubiese denunciado. Porque a nosotros a veces nos acusan de que a los niños les decimos cosas muy duras, pero María le mostró el infierno a los niños. Y decía Lucía que si no fuera porque Dios mismo, porque María nos sostuvo, ellos se hubiesen muerto de miedo en ese momento. Era espantoso lo que veían ahí. Almas sufriendo, almas penando, almas gritando. Y una de las cosas que decía María en esas apariciones a los niños era que las primeras personas que iban al infierno eran las personas que no creían en el infierno. Y luego, ¿qué otra cosa sale del mensaje de Fátima? La Virgen María clamaba por la conversión: conviértanse, conviértanse, porque la mano de Dios es muy pesada, ya no la puedo sostener más. Aludiendo proféticamente, por eso es que yo a María la llamo la profeta del siglo XX, aludiendo proféticamente que Dios nos podía castigar. Entonces yo creo que en paralelo, ¿debemos recurrir a la misericordia de Dios? Sí, pero acudir a la misericordia de Dios desde nuestra condición pecadora. Desde el Señor: yo soy pecador, soy indigno de ti y recurro a ti porque te necesito. Ir con humildad, no con soberbia. Y eso hay que tener cuidado. Yo creo que el gran error, que me parece hasta demagógico, de querer predicar que Dios no castiga, es que queremos hacer como que masivamente que la gente acepte a Dios, pero que nadie se sienta ofendido, ni nadie se sienta señalado. Sí, yo creo que ni tú ni yo tenemos la potestad de estar diciéndole al otro que es un pecador. Eso estamos claros. Mira la viga que hay en tu ojo ante ver la paja en los ojos de tu hermano. Eso estamos clarísimos. Como el caso de la mujer adúltera. Nadie es quien para tirarle piedra a nadie porque sea un pecador. Que muchas veces la iglesia, o muchos practicantes de la iglesia, en los cuales me incluyo, hemos caído en ese error. Hablamos tanto del pecado que nos olvidamos de la misericordia. Ese es el otro extremo negativo. Pero tampoco podemos predicar de que no hay una consecuencia directa administrada por Dios, que es el castigo por nuestras obras. Yo creo que basta hacerse un recorrido por la vida de tantos santos místicos que efectivamente vieron en la advertencia los peligros de morir en pecado mortal, cómo el demonio hace mella en nosotros para nosotros caer y doblegarnos ante el mundo. Nosotros no podemos acomodarnos al mundo. Nosotros no somos seres de este mundo, nosotros somos seres de Dios. Y si somos seres de Dios, si algo tenemos que vivir y enseñar a nuestros hijos es a tener temor de Dios. Y ese temor de Dios parte del principio, no de tenerle miedo, sino yo temo ofenderte, temo lastimarte porque te amo. Pero también es el temor, como decía el Catecismo en el 2090, el temor de activar su castigo, de que nos castigue por nuestras propias iniquidades. Entonces, es mi aporte a este tema. No sé si puedo hacer un gran aporte, pero me declaro en la línea pastoralista de predicar la misericordia de Dios, sí, pero también predicar que Dios castiga y que aunque sea lento la cólera y es lo último que quiero hacer, prefiero 1000 veces saber que Dios me puede castigar por mi pecado para esforzarme en no cometerlo y para que principalmente el peor castigo que pueda tener yo en mi eternidad que estoy construyendo desde ahorita es vivir una eternidad sin Dios, porque al final nos llenamos de arrogancia, de soberbia. No prediquemos desde nuestras emociones, prediquemos desde la verdad revelada y defendida. Si defendemos como atributo de Dios la inmutabilidad, no podemos hacer una separación del Dios del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Es el mismo, con realidades sociales distintas, con contextos sociales diferentes, sí, pero es el mismo Dios. Y es más, ese Padre que a veces lo vemos como el castigador, no olvidemos lo que el mismo Cristo dice también en Juan 3, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para la salvación de todos. Entonces, el amor del Padre es el que activó la humanización del Hijo, la encarnación del Hijo, para salvarnos. El proyecto viene de la Santísima Trinidad en pleno, y que el Espíritu Santo siempre nos ilumine a predicar la verdad. No busquemos vender libros, no busquemos fama, no busquemos que la gente nos quiera porque no decimos en la parte que incomoda. Prediquemos por la verdad y la verdad nos hará libre. Dios nos bendiga, nos vemos en la oración.